La Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve este caso que se desarrolla por la vulneración a la integridad personal y vida digna por la transmisión de VIH a la niña Thalía González Yuy de 3 años de edad. Al momento de realizar una transfusión de sangre, uno de los donantes estaba infectado, situación que se desconocía en el momento de la donación. El tratamiento lo recomienda un médico que la diagnosticó con púrpura trombocitopénica. Entregaron las pintas de sangre al Banco de la Cruz Roja Ecuatoriana el mismo día de la transfusión a Thalía. Al día siguiente se realizó el primer examen a la muestra, en donde se evidenció que ésta tenía el virus del VIH, situación que se agrava porque Thalía y su familia pertenecen a un estrato de pobreza. Esto convierte a la niña y a su familia en víctimas de múltiples vulneraciones en distintos rubros. Con respecto a los derechos vulnerados hacia Thalía González Yuy y a su familia, comenzaré exponiendo acerca de los aspectos vulnerados al derecho a una vida digna. A Thalía González Yuy el derecho a la vida digna se le vulneró al momento en que recibió sangre contaminada por VIH. Se le niega la atención permanente y la provisión de medicamentos, sin considerar el artículo 10 del Protocolo de San Salvador, que indica que los estados deben impulsar la total inmunización contra las principales enfermedades, la prevención y el tratamiento de enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole. Además, el Estado debe garantizar la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. Para hablar del derecho a la salud se debe tomar en cuenta que al momento de los hechos el Ecuador contaba con una regulación general contenida del Código de la Salud de 1971, el cual indicaba que la autoridad de salud establecería las normas y los requisitos para los establecimientos de atención médica. Este código no estipulaba ni regulaba el suministro de sangre o sus derivados, ni estableció sanción alguna en este campo. Esta responsabilidad se recoge en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se debe tomar en cuenta la discriminación sufrida, pues a la niña y a su familia le negaron un ambiente sano y un entorno seguro. La madre y el hermano no recibieron información acerca de esta enfermedad, por lo que la Corte considera que los familiares de las víctimas de ciertas violaciones de los derechos humanos pueden a su vez convertirse en víctimas, como en este caso. Por el sufrimiento padecido debido a la falta de interés por parte de las autoridades estatales, se generó discriminación hacia todo el núcleo familiar de Thalía. Es decir, sufrieron el estigma de ser familiares de una persona con VIH. Esto se demuestra cuando Teresa fue despedida de varios trabajos, cuando Iván en su colegio vive las consecuencias de comentarios inadecuados, cuando la familia tiene que varias veces mudarse de domicilio porque los dueños se enteraban de la situación de Thalía, teniendo que vivir en un sector alejado de la ciudad. Es decir, fueron aislados por la sociedad, así llegando casi a vivir una muerte social. Con relación al interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño estableció que este requiere cuidados especiales, y el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que debe recibir medidas especiales de protección en todo ámbito. Referente al derecho a la educación, cuando la niña ingresa al primer año de básica, su maestra se entera de que está infectada del VIH. Informa al director y después de unos días le pide a la madre que la retire de la escuela porque pone en peligro al grupo de niños que están cerca de ella. La situación fue avalada por el Poder Judicial, siendo un acto discriminatorio sobre una situación de salud. El derecho a la educación está en el artículo 13 del Protocolo de San Salvador. A continuación se van a identificar los sujetos de derecho internacional presentes en el caso. Como primer punto está Thalía González Yuy y su familia, que son personas humanas que en este caso en particular se configuran como un sujeto limitado de derecho internacional, porque tienen legitimación para reclamar ante instancias internacionales por el cumplimiento de normas jurídicas y que por ende les deben dar su debida tutela. Como segundo punto está la Cruz Roja Ecuatoriana, que es una entidad privada sin ánimo de lucro, por ende es una ONG, tomando en cuenta que éstas no tienen subjetividad jurídica exceptuando por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se le ha conferido cierta subjetividad internacional. Finalmente, el Estado ecuatoriano es un sujeto pleno de derecho internacional que tiene poder autónomo supremo en su ámbito interno y además tiene soberanía externa con igualdad entre todos los estados. Por ende, tiene la capacidad de contraer derechos y obligaciones internacionales.
Todas las fuentes de derecho internacional en este caso son tratados, y un tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regidos por el derecho internacional. Como primer lugar tenemos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene el fin de salvaguardar los derechos esenciales del ser humano en el continente americano. La segunda es un protocolo adicional, que es conocida como el Pacto de San Salvador. Este documento es creado por los estados parte y contiene diversas disposiciones. En tercer lugar tenemos a la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce que los niños son individuos de derecho pleno a desarrollo físico, mental y social, y con enfoque en el progreso de la sociedad. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona a la educación, convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y fortalecer el respeto por los derechos fundamentales. La aplicación al derecho interno lo vemos en la misma Constitución, ya que al ser instrumentos de derechos humanos más favorables, son de aplicación directa y entran al bloque de constitucionalidad, evidenciando así el monismo moderado que hay en el Ecuador. Para finalizar, en nuestra opinión, en este caso se generan varias falencias por parte del Estado, al no tener las regulaciones necesarias para este tipo de disyuntivas y no brindar una tutela judicial efectiva. Además, por parte de la Cruz Roja Ecuatoriana, su falta de atención y negligencia perjudicaron la vida de una niña de 3 años y de toda su familia. Por todo esto, el Estado ecuatoriano aceptó su responsabilidad mediante un pronunciamiento de la gobernadora de la SUAY. Sin embargo, pensamos que más allá de las reparaciones pecuniarias, este tipo de daños son para toda la vida, por lo que esto enmarca un precedente para el cumplimiento del derecho a la vida, salud e integridad de los ciudadanos, y más que todo de los niños y niñas.